27. Irreprimible. Música y los lóbulos temporales. En 1984 conocí a Vera B., una anciana que acababa de ingresar en una institución debido a problemas médicos, entre ellos artritis grave y dificultad para respirar, que hacía que cada vez le resultara más difícil vivir de manera independiente. No le encontré ningún problema neurológico, pero me sorprendió que fuera tan animada, locuaz, bromista, siempre coqueteando un poco. En aquel momento no me pareció que eso tuviera importancia neurológica, sino más bien una expresión de su carácter. Cuando la volví a ver, 4 años después, observé mis notas. Muestra el impulso de cantar antiguas canciones en yiddish, y a veces un descaro casi irreprimible. Me parece que ahora está perdiendo sus inhibiciones. Allá por 1992, esta imagen de desinhibición estaba en pleno apogeo. Sentada delante de la clínica, esperándome, Vera cantaba a Bicycle Built for Two a pleno pulmón, inventándose parte de la letra. En mi consulta siguió cantando canciones en inglés, yiddish, español, italiano y una mezcla políglota que contenía, sospecho, todo eso y algo de su letón nativo. Cuando telefoneé a Connie Tomaino, nuestra terapeuta musical, me contó que Vera ahora solía cantar todo el día sin parar. Connie dijo que con anterioridad no había sido exageradamente musical, pero que ahora sí lo es. No era fácil mantener una conversación con Vera. Se impacientaba con las preguntas y a menudo se ponía a cantar a media respuesta. Le hice todos los tests mentales que pude, y quedó claro que Vera estaba atenta y consciente de dónde se encontraba. Sabía que era una anciana en un hospital. Conoció a Connie, una joven, he olvidado su nombre. Era capaz de escribir y de dibujar un reloj. No estaba seguro de cómo interpretar todo eso. Una forma peculiar de demencia, escribí en mis notas. La desinhibición cerebral ha avanzado a buen ritmo. Esto podría deberse a un proceso parecido al Alzheimer, aunque de haber tenido Alzheimer seguramente habría estado más afectada y confusa. Pero no puedo dejar de pensar en otras posibilidades más raras. En particular, me preguntaba si tendría dañados los lóbulos del cerebro. Si las partes laterales de los lóbulos frontales están dañadas, puede aparecer inercia e indiferencia, como en el caso de Harry S. Pero si las zonas dañadas son la medial o la orbitofrontal, el efecto es muy distinto, pues te privan de sentido común y control, dejando paso a un flujo imparable de impulsos y asociaciones. La gente que sufre este tipo de síndrome del lóbulo frontal puede ser bromista e impulsiva, como Vera, pero jamás oí que uno de sus síntomas fuera una excesiva musicalidad. Cuando meses después Vera murió de un infarto masivo, intenté que le hicieran la autopsia, preguntándome qué mostraría el cerebro, pero ahora es complicado conseguir una autopsia, y no lo logré. Pronto me distrajeron otros asuntos y no pensé en el desconcertante caso de Vera, con su desinhibición extraña y en cierto modo creativa, ese canto y esos juegos de palabras desaforados que caracterizaron sus últimos años. No fue hasta 1988, al leer un ensayo de Bruce Miller y sus colegas de San Francisco acerca de la aparición del talento artístico en la demencia frontotemporal, cuando de repente volví a acordarme de Vera y comprendí que esa era la demencia que probablemente había padecido, aunque en ella la aparición había sido musical más que visual. Pero si pueden aparecer talentos visuales y artísticos, ¿por qué no musicales? De hecho, en 2000, Miller et al. Publicaron un breve ensayo sobre la aparición de gustos musicales sin precedentes en sus pacientes de la unidad de demencia en la Universidad de California, San Francisco, y un ensayo más extenso y completo, con casos y gráficos, sobre los correlatos funcionales de las habilidades musicales y visuales en la demencia frontotemporal. Miller et al. Describían a diversos pacientes que mostraban una intensificación de sus talentos musicales o, en algunos casos, la asombrosa aparición de inclinaciones y talentos musicales en gente anteriormente amusical. Estos pacientes habían sido descritos anteriormente de manera anecdótica, pero nadie había observado ni seguido a tantos pacientes ni explorado sus experiencias con tanta profundidad y detalle. Quería conocer al Dr. Miller y, si era posible, a algunos de sus pacientes.
El primer día que me reuní con el Dr. Miller, este comenzó hablándome en términos generales de la demencia frontotemporal, de cómo sus síntomas y los cambios cerebrales subyacentes que los causaban habían sido descritos ya en 1892 por Arnold Pick, incluso antes de que Alois Alzheimer hubiera descrito el síndrome más conocido que lleva su nombre. Durante un tiempo, la enfermedad de Pick fue considerada relativamente rara, pero Miller señaló que estaba claro que distaba mucho de ser poco común. De hecho, solo aproximadamente 2/3 de los pacientes que Miller visita en su clínica de demencia padecen la enfermedad de Alzheimer. El tercio restante padece otras dolencias, y quizá la más común es la demencia frontotemporal. Contrariamente a la enfermedad de Alzheimer, que generalmente se manifiesta con pérdidas de memoria o cognitivas, la demencia frontotemporal a menudo comienza con cambios en la conducta, desinhibiciones de uno u otro tipo. Esta es quizá la razón por la que los familiares y los médicos por igual a veces tardan en reconocer su aparición. Y, para añadir más confusión, no se da un cuadro clínico constante, sino una variedad de síntomas que dependen de qué lado del cerebro esté más afectado y de si el daño se produce principalmente en los lóbulos frontales o temporales. Las apariciones de talentos artísticos y musicales que Miller y otros han observado se dan solo en pacientes que tienen dañado sobre todo el lóbulo temporal izquierdo. Miller me había preparado una cita con uno de sus pacientes, Louis F., cuya historia guardaba una asombrosa semejanza con la de Vera B. Ya antes de verlo, oí a Luis cantando en el pasillo, al igual que, años antes, había oído cantar a Vera delante de mi clínica. Cuando entró en la consulta con su esposa, casi ni hubo opción a que nos saludáramos o nos estrecháramos la mano, pues de inmediato se puso a hablar. Cerca de mi casa hay 7 iglesias, comenzó. Los domingos asisto a 3. A continuación, es de suponer que impulsado por la asociación con iglesia, se puso a cantar We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Al ver que daba un sorbo a mi café, me dijo, beba, cuando sea viejo no podrá beber café, y eso le llevó a una tonadilla. Una taza de café, café para mí, una taza de café, café para mí. No sabía si era una canción de verdad o solo el hecho de pensar en el café transformado en cancioncilla repetitiva. Un plato de galletas llamó su atención. Cogió una y se la comió vorazmente, luego otra y otra. Si no quita el plato, dijo su mujer, se las comerá todas. Dirá que está lleno, pero seguirá comiendo. Ha engordado 10 kilos. A veces se llevaba a la boca cosas que no eran comida, añadió su mujer. Teníamos unas sales de baño que parecían caramelos, y cogió una, pero tuvo que escupirla. No obstante, no fue fácil quitarle la comida. Aparté el plato, seguí apartándolo hacia lugares más inaccesibles, pero Luis, sin que al parecer eso le importara, observaba todos mis movimientos e invariablemente localizaba el plato, bajo el escritorio, junto a mis pies, en un cajón. Su capacidad para divisar cosas era muy aguda, me dijo su esposa. Por la calle veía monedas u objetos brillantes y recogía miguitas del suelo. Entre que comía una galleta y buscaba el plato, Luis se movía inquieto y charlaba o cantaba sin parar. Era casi imposible interrumpir su cháchara para mantener una conversación o conseguir que se concentrara en alguna tarea cognitiva, aunque en cierto momento consiguió copiar una figura geométrica compleja y realizar un cálculo aritmético que habría resultado imposible para alguien con Alzheimer avanzado. Luis trabaja 2 veces por semana en un centro para ancianos, dirigiendo a los demás en sesiones de canto. Es algo que le encanta. Su esposa considera que quizás sea lo único que hoy en día le da placer de verdad. Apenas es un sesentón y se da cuenta de lo que ha perdido. Ya no me acuerdo de eso, ya no trabajo, ya no hago nada más. Por eso ayudo a todos los mayores, comentó, pero lo dijo con poca emoción en la cara o en la voz. Si se le deja a sus anchas, pasará la mayor parte del tiempo entonando canciones alegres con gran entusiasmo. Me dije que cantaba una considerable variedad de canciones con sentido y sensibilidad, pero Miller me advirtió que no diera demasiado por sentado, pues mientras Luis cantaba My Bunny Lies Over the Ocean, mi bombón está sobre el océano, con gran convicción, era incapaz de decir, si le preguntaban, qué era un océano. Indri Viscontas,
Un neurocientífico cognitivo que trabaja con Miller demostró la indiferencia de Miller al significado de las palabras dándole una versión absurda pero fonémica y rítmicamente similar para que la cantara. Mi bombón está sobre el océano, mi bombón está bajo la mesa, mi bombón pone la mesa y luego, oh, tacto trae mi bombón a él. Luis cantó esta letra con la misma animación, la misma emoción y convicción con que había cantado el original. Esta pérdida de saber, de categorías, es característica de la demencia semántica que desarrollan tales pacientes. Cuando le canté las primeras líneas de Rodolfo, el reno de la nariz roja continuó perfectamente, pero no fue capaz de decir que era un reno, ni de reconocer, ni de dibujar uno. De manera que no fue solo la representación visual o verbal de los renos lo que quedó afectado, sino la idea de un reno. Si se le preguntaba, era incapaz de decirme que era la Navidad, pero al instante se ponía a cantar We wish you a Merry Christmas. En cierto sentido, pues, me parecía que Luis existía solo en el presente, en el acto de cantar, hablar o interpretar. Y quizá a causa de ese abismo de no existencia que se abría ante él, hablaba, cantaba, se movía sin cesar. Los pacientes como Luis a menudo parecen bastante inteligentes y mentalmente intactos, contrariamente a los pacientes con un Alzheimer igual de avanzado. Al hacerles tests mentales formales, es posible que incluso alcancen niveles normales o superiores, al menos en las primeras fases de su enfermedad. De manera que no es realmente demencia lo que sufren esos pacientes, sino amnesia, una pérdida del conocimiento de los hechos, como no saber qué es un reno, la Navidad o un océano. Este olvido de los hechos, una amnesia semántica, contrasta enormemente con sus vivos recuerdos de sucesos y experiencias de sus vidas, como ha comentado Andrew Kertész. En cierto modo, es lo contrario de lo que uno ve en casi todos los pacientes que tienen amnesia, que conservan el conocimiento de los hechos pero pierden los recuerdos autobiográficos. Miller se ha referido al aura vacía en relación con los pacientes con demencia frontotemporal, y casi todo lo que Luis decía era repetitivo, fragmentario y estereotipado. Todas estas frases ya las he oído antes, comentó su esposa, y no obstante, había islas de significado, momentos de lucidez, como cuando comentó que no trabajaba, que no recordaba, que no hacía nada, cosas que seguramente eran reales y tristísimas, aun cuando solo duraran un par de segundos antes de ser olvidadas, arrastradas en el torrente de su distracción. La esposa de Luis, que ha visto cómo este deterioro afectaba a su marido en el último año, tenía un aspecto frágil y agotado. Me despierto por la noche, dijo, y no lo veo ahí, pero realmente no está allí, no está presente. Cuando muera lo echaré mucho de menos, pero en cierto sentido ya no está aquí, ya no es la persona vibrante que conocí. Es un lento penar, un día tras otro. Teme que su marido, a causa de su conducta impulsiva e incansable, tarde o temprano acabe teniendo un accidente. Lo que siente el propio Luis en esta fase es difícil de saber. Luis no tuvo nunca formación musical ni vocal, aunque de vez en cuando cantó en algún coro, pero ahora la música y el canto dominan su vida. Canta con gran energía y entusiasmo, y es evidente que le da placer, y entre canción y canción le gusta inventar tonadillas publicitarias, como la canción del café. Cuando su boca está ocupada comiendo, sus dedos encuentran ritmos, improvisan, dan golpecitos, lo que lo entusiasma y seduce. Y lo que, quizá, impide que se derrumbe, no es solo el sentimiento, la emoción de las canciones, que estoy seguro que capta a pesar de su demencia, sino los patrones musicales. Cuando por las noches juega a las cartas con su esposa, me dijo esta, le encanta escuchar música, da golpecitos con los dedos, los pies, o canta mientras planea su siguiente jugada. Le gusta el country y los éxitos de antaño. Quizá Bruce Miller me eligió a Luis F. porque yo había hablado de Vira, de su desinhibición, su incesante parloteo y su canto. Pero Miller dijo que la musicalidad podía aparecer de muchas otras maneras para apoderarse de la vida de una persona en el curso de una demencia frontotemporal. Había escrito acerca de varios de esos pacientes. Miller ha descrito a un hombre que desarrolló demencia frontotemporal siendo ya cuarentón. La demencia frontotemporal suele declararse a menudo bastante antes que el Alzheimer y que silbaba constantemente.
En el trabajo lo conocían como el silbador y dominaba un amplio abanico de piezas clásicas y populares, e inventaba y cantaba canciones sobre su pájaro. Los gustos musicales también pueden quedar afectados. C. Geroldi et al. Describieron a dos pacientes cuyos gustos musicales de toda la vida cambiaron con la aparición de demencia frontotemporal. A uno de ellos, un anciano abogado cuyos gustos se inclinaban por la música clásica y que sentía antipatía por la música pop, que consideraba simple ruido, de pronto le entró pasión por lo que antes odiaba y escuchaba música pop italiana a todo volumen durante muchas horas al día. B.F. Bob y G. Guida describieron a otro paciente con demencia frontotemporal al que de pronto le consumió una gran pasión por la polka. A nivel mucho más profundo, un nivel más allá de la acción, la improvisación y la interpretación, Miller y sus colegas describieron en un ensayo de 2000 publicado en el British Journal of Psychiatry a un anciano con poca educación o formación musical que a los 68 años comenzó a componer música clásica. Miller recalca que lo que se le ocurrían a este hombre de manera repentina y espontánea no eran ideas musicales, sino patrones musicales, y era a partir de estos, mediante elaboración y permutación, como elaboraba sus composiciones. Miller escribió que algo se apoderaba de su mente durante la composición, y que sus composiciones eran de auténtica calidad. Varias fueron interpretadas en público. Siguió componiendo incluso cuando su pérdida de lenguaje y de otras capacidades cognitivas era ya importante. Dicha concentración creativa no les sería posible a Vera ni a Luis, porque al principio de su enfermedad sufrieron un grave deterioro del lóbulo frontal, con lo que se vieron privados de la capacidad integradora y ejecutiva necesaria para reflexionar sobre los patrones musicales que corrían por sus cabezas. El compositor Maurice Ravel padeció en los últimos años de su vida una dolencia que a veces fue denominada enfermedad de Pick y que ahora probablemente se diagnosticaría como una forma de demencia frontotemporal. Desarrolló afasia semántica, una incapacidad para comprender representaciones y símbolos, conceptos abstractos o categorías. De todos modos, su mente creativa seguía bullendo de patrones musicales y melodías que ya no podía escribir ni poner sobre el papel. Théophile Alagiunani, el médico de Ravel, enseguida comprendió que su ilustre paciente había perdido el lenguaje musical, pero no su inventiva. Uno se pregunta, de hecho, si Ravel se hallaba en el punto más alto de su demencia cuando escribió el Bolero, una obra que se caracteriza por la repetición, docenas de veces, de una sola frase musical que crece en volumen y orquestación, pero carente de desarrollo. Aunque esa repetición formó parte siempre del estilo de Ravel, en sus primeras obras era parte integral de estructuras musicales mucho más vastas, mientras que en el bolero, podría decirse, hay un patrón reiterativo y nada más. Para Heinrich Jackson, hace 150 años, el cerebro no era un mosaico estático de representaciones o puntos fijos, sino algo incesantemente activo y dinámico, con ciertos potenciales que eran activamente suprimidos o inhibidos, potenciales que podían liberarse si se eliminaba esa inhibición. En 1871, al referirse al canto en los niños con afasia, ya sugirió que la musicalidad podía verse no solo respetada, sino incrementada si las funciones del lenguaje del hemisferio izquierdo sufrían algún daño. Para él, eso era uno de los muchos ejemplos en los que unas funciones cerebrales normalmente suprimidas se liberaban cuando otras se veían dañadas. Estas explicaciones dinámicas también parecen plausibles en relación con otras extrañas apariciones y excesos. Las alucinaciones musicales a veces liberadas por la sordera, la sinestesia a veces liberada por la ceguera, y las funciones de Savant a veces liberadas por una lesión en el hemisferio izquierdo. Normalmente existe un equilibrio en cada individuo, un equilibrio entre las fuerzas excitatorias e inhibidoras, pero si existe alguna lesión en el lóbulo temporal anterior del hemisferio dominante, cuya evolución es más reciente, entonces este equilibrio podría verse alterado y darse una desinhibición o liberación de las facultades perceptivas asociadas con las zonas temporales y parietales posteriores del hemisferio no dominante. Esta, al menos, es la hipótesis que sostienen Miller y otros, una hipótesis que ahora gana partidarios a partir de los estudios fisiológicos y anatómicos.
El grupo de Miller recientemente ha descrito a un paciente que desarrolló una afasia progresiva y mostró un aumento simultáneo de la creatividad visual. Véase Cecily et al. Esto implicaba no solo la facilitación funcional de áreas posteriores del hemisferio derecho, sino auténticos cambios anatómicos, con aumento de volumen de la materia gris en las cortezas parietal, temporal y occipital. Los autores mencionan que el córtex parietal derecho es supranormal durante el momento culminante de la creatividad. Esta hipótesis también gana apoyo clínico si consideramos los casos en los que aparece un talento musical o artístico después de una apoplejía u otras lesiones del hemisferio izquierdo. Este parecía ser el caso de un paciente que describió Daniel E. Jacome en 1984. El paciente de Jacome sufrió una apoplejía posoperatoria que causó un deterioro masivo del hemisferio izquierdo dominante, sobre todo de las zonas frontotemporales anteriores, que produjo no solo graves dificultades con el lenguaje expresivo, afasia, sino un extraño ataque de musicalidad, donde el sujeto no dejaba de cantar y silbar y mostraba un profundo interés por la música. Un cambio profundo en un hombre al que Jacome describió como musicalmente simple antes de su apoplejía. Pero el extraño cambio no duró, disminuyó, escribió Jacome, en paralelo con una excelente recuperación de las facultades verbales. Jacome consideró que estos hallazgos parecen demostrar el papel más importante del hemisferio no dominante en la música, algo normalmente inactivo y liberado por la lesión del hemisferio dominante. Un corresponsal, Rolf Silber, describió sus propias experiencias tras sufrir una hemorragia cerebral que causó daños en su hemisferio dominante, izquierdo. Al recuperar la conciencia se encontró paralizado en el lado derecho e incapaz de hablar o comprender las palabras. Posteriormente, mientras se recuperaba, escribió: "Mi esposa me trajo al hospital lo que entonces era mi nuevo juguetito, un pequeño reproductor de CDs. Y me puse a escuchar música como si mi vida dependiera de ello. Mi gesto musical es muy ecléctico. No obstante, con el lado derecho casi totalmente paralizado y apenas capaz de formar una frase inteligible, pasé por una frase en la que mi capacidad de procesar o analizar o, de manera más fundamental, comprender la música aumentó enormemente durante unas semanas. No solo en términos técnicos de alta fidelidad, sino que se trataba más bien de la sensación de tener, durante una época breve, la capacidad de distinguir grupos o solos de instrumentos y de ser capaz de discernir exactamente qué hacían todos ellos al mismo tiempo. Y me ocurrió con la música clásica y la etnopop. Durante 2 o 4 semanas sentí que era capaz de oír música como siempre sospeché que la oían los músicos, y siempre les había envidiado por ello. Esta extraordinaria aptitud musical, añadió, desapareció cuando recuperó la capacidad lingüística. Eso le dejó un poco rechinando los dientes, pero al comprender que el aumento o liberación de sus aptitudes musicales podía ir aparejado a su pérdida del lenguaje, aceptó el equilibrio dinámico, el toma y daca del cerebro, y se sintió más que feliz por haber salido de esa experiencia con sus facultades originales indemnes. Ha habido muchas otras historias, en la literatura médica y en la prensa popular, de gente que ha adquirido talento artístico después de una apoplejía de hemisferio izquierdo, o cuyo arte ha sufrido un cambio tras la apoplejía, a menudo volviéndose menos constreñido formalmente y emocionalmente más libre. Esas apariciones o cambios a menudo son bastante repentinos. Las facultades musicales o artísticas que pueden liberarse en la demencia frontotemporal o en otras lesiones cerebrales no surgen de la nada. Hemos de suponer que son potenciales, propensiones que ya están presentes pero inhibidas y no desarrolladas. Las facultades musicales o artísticas, una vez liberadas por el deterioro de esos factores inhibidores, pueden desarrollarse, alimentarse y aprovecharse para producir una obra de auténtico valor artístico, al menos siempre y cuando la función del lóbulo frontal, con su capacidad planificadora y ejecutiva, permanezca intacta. En el caso de la demencia frontotemporal, esto podría producir un breve y brillante interludio a medida que la enfermedad avanza. Este proceso degenerativo de la demencia frontotemporal, por desgracia, no se detiene y tarde o temprano todo se pierde, aunque, para algunos pacientes, durante un breve periodo puede haber al menos música o arte, acompañados de ese placer, alegría o satisfacción que solo estos pueden provocar.
Consideremos finalmente el fenómeno gran mamosis, la aparición inesperada y a veces repentina de nuevas facultades artísticas y mentales en ausencia de ninguna patología clara. En este caso quizás se debería hablar de salud en lugar de patología, pues podría darse, incluso a una edad avanzada, una relajación o liberación de inhibiciones de toda la vida, sea esta liberación primordialmente psicológica, social o neurológica. Es capaz de desatar un torrente de creatividad que sorprende a uno mismo tanto como a los demás.